senda de tus labios bermejos, voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos, voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos va mi alma en tus venas, y tu amor que es mi vida, aunque ya no lo creas, vivirá mientras vivas, vivirá cuando mueras, vivirá cuando vivas, vivirá cuando mueras. No podrás olvidarme, me amarás en secreto, no es preciso que me hables para yo comprenderlo, porque siempre al mirarme me dirá tu silencio que otra vez quieres darme un rosario de besos, que otra vez quieres darme un rosario de besos. No podrás olvidarme porque yo no lo quiero, es inútil que trates de borrar el recuerdo de esa límpida tarde en que al son de mi ruego en mi boca dejaste un rosario de besos, en mi boca dejaste un rosario de besos. De tu vida entera soy el único dueño, me verá cuando duerma acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos, voy pagando. ¿Listo? Bueno. Bueno. Muy buenas noches, querido público. Nos encontramos una vez más en este espacio, La Palabra Empeñada, espacio generado por Bibliópolis, Biblia de Cultura y Territorio. Mi nombre es Mario Rincón. El día de hoy estamos en una transmisión especial. Nos encontramos con unos invitados que ya han pasado por este espacio, Luis Ignacio Muñoz, el doctor José Antonio Pulido, John Alex Morantes, Sofía Cárdenas y Edison Rodríguez para los amigos Mao. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches a todos. Los escucho. A todos los presentes en forma virtual y a todos los que están conectados por este medio. Muchas gracias. Problemas con el audio. No sé, el profe. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Listo, tenía un problemita con el audio, ya lo solucioné. Bueno, entonces vamos a comenzar
preguntando, ¿cuál fue su experiencia con estos conversatorios en la palabra empeñada? ¿Alguna cosa que recuerden que sucedió graciosa, algún contratiempo, algo que nos quieran contar, cómo se sintieron? Empecemos por el maestro Luis. No, creo que estuvo bien, me parece que fue un diálogo muy agradable, muy ameno, creo que fue más de una hora si no estoy mal y hablamos de todo, pues se habló tanta cosa que me acuerdo apenas de algunas, pero fue muy agradable, creo que se pasó bien, siempre trato de que en los diálogos se genere un ambiente pues ameno, acogedor, que más que, por ejemplo, una entrevista o un conversatorio, sea una charla. Ujú. Una conversación. Sí, eso el mismo término que utilizamos, conversatorios. John Alex, cuéntenos cómo fue su experiencia. Bueno, hay que tener en cuenta que creo que conmigo, ¿no? Arrancaron Sí. arrancó el proceso de las entrevistas, de los conversatorios. Tenía, digamos que creo que coordinado, ¿no? De comenzar por el maestro Luis Ignacio, por Lucho, pero no sé, a última hora creo que definimos, ¿no? Que íbamos a comenzar, digamos que charlando nosotros con Mao y pues no sé, me sentí pues cómodo, ¿sí? ¿Sabes? Creo que la palabra fue una charla interesante, una conversación muy gratificante. Yo creo que tanto para Mao como para mí mismo, porque digamos que fue una conversación muy recíproca, ¿no? Algo que tengo que, digamos que reconocer en Mao es como esa capacidad que no es muy fácil, ¿no? En las entrevistas y que no es muy fácil, digamos que en este tipo de conversaciones, y es aprender a recoger el hilo, ¿cierto? Entonces creo que Mao tiene esa facilidad, ¿no? No sé si es desde su posibilidad, digamos que dialógica, desde su posibilidad ya desde la oratoria, ¿cierto? Que recoge los hilos y eso es muy interesante porque digamos que las preguntas no son tan cortantes, sino que son acompañadas, ¿no? Que es lo que se debe, digamos, que generar. Estoy totalmente de acuerdo con Lucho de que lo ideal no es, digamos, que entrar a una entrevista en la cual uno se pregunta y se contesta, sin que, digamos, se recoja el hilo, se pueda, digamos, que contraargumentar, se pueda generar también debate, ¿no? Entonces, me considero que buen espacio, además que ahondamos en temas que para haber sido, digamos, que la primera entrevista fueron bastante significativos, ¿no? Desde el campo, obviamente, literario. Entonces, perfecto, chévere, chévere. Y obviamente yo no era el invitado, ¿no? Sino que esto fue, digamos, que una correlativa entrevista. Yo también le pregunté a Mao, entonces nos hicimos una entrevista mutua a ambos. Entonces, chévere, chévere la experiencia. El invitado era Mario, yo era el entrevistador. Pero en cierta forma, licenciado John Alex, fue el conejillo de Indias. Ah, sí, claro, no, ya estoy acostumbrado, siempre me toca exponerme. Siempre. No, pero ese karma. No, pero profe, vea que marcamos un estilo con su merced, pues descubrí un estilo, se marcó un estilo del conversatorio. Sí, poco a poco fuimos implementando conversatorio tras conversatorio, cosas que iban pareciéndonos atractivas y para ir mejorando el espacio hasta el día de hoy. Sofi, cuéntanos cómo fue tu experiencia en esos momentos. Bueno, fue una experiencia curiosa, ¿no? Porque era pues la primera vez que alguien decía como, hey, quiero que asistas a esto, que hables conmigo. Entonces como que
una primera vez estaba así como con miedo, yo dije, no, de pronto la voy a embarrar, de pronto no voy a saber qué responder, me voy a quedar en silencio. Sí, tenía pánico, obviamente, o sea, no ese pánico escénico, ¿no? Que pasa cuando uno de pronto va a exponer o algo así, sino, o sea, pánico escénico en la virtualidad, ¿no? Llamémoslo así. O sea, pero después ya fue sentir como esa reciprocidad, esa familiaridad, por decirlo de esa manera, eh, con Mario, efectivamente, hablando pues de cualquier cosa, riendo, recordando, hablando de música, pues de mis opiniones, que fue que, no sé, hubiesen sido de pronto erradas o no, pero generalmente pues sí, mmm, dar espacio a algo nuevo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces en esto de, oye, te voy a hacer una entrevista, de pronto uno queda como frío, como de, me voy a hacer una entrevista, mejor dicho, voy a ir a leerme una enciclopedia completa para que ya pueda responder a todo lo que está diciendo de una manera puntual, ¿no? Pero acá como que pues se tuvo la libertad de hablar y de que yo creo las personas que nos estuviesen viendo y que ahora nos están viendo, sintieran como de pronto ese lazo eh, y esa conexión con nosotros, ¿no? No, lo curioso contigo fue que los que la embarramos fuimos nosotros. Sí, Eso fue muy gracioso. fue muy accidentado, digamos. Además, pues lo que fue ese mes fue muy Sí, accidentado a nivel técnico. Tuvimos tal muchas cual. dificultades y fue pues algo curioso. Sofía, una pregunta y también pues para los demás invitados. ¿Crees que faltó algo? Faltó algo. No, pues en mi experiencia corta, digo que no, que estuvo pues muy completo. Conocer un poco más a fondo lo que hacía la persona, lo que escribía, por qué escribía, en dónde estaba, qué era de su vida. Entonces, pues no, creo que estuvo como muy completo, o sea, en mi caso, y me sentí bien. Em, entonces sí, siento que obviamente ya de pronto como cosas técnicas, ¿no? Que ya, yo aquí Quedan resaltando de nuevo anécdotas, todo, quedan las pero pues yo anécdotas. creo que uno va pues aprendiendo eh, cuando pues uno la embarra, ¿no? Uno va aprendiendo ya poco a poco a desenvolverse más, a saber cómo reaccionar pero de resto realmente me parece muy chévere que generen este tipo de espacios, ¿no? Y yo creo que con personas, o sea, con maestros, con personas que estamos metiéndonos hasta ahora en este cuento, ¿no? A echar el cuento, pues, hasta ahora, porque pues, digamos, también hay audiencia que es joven, ¿no? Y dicen, bueno, pues también hay gente como yo metida en esta vaina, yo también lo puedo hacer. Entonces, pues la verdad me parece que ha estado bien. O sea, en términos generales me parece que ha estado bien. Don José Antonio, ¿cómo le pareció el espacio virtual? Digamos, esta experiencia de tener, digamos, un espacio literario virtual y charlar sobre su obra y sus perspectivas. No, magnífico, estupendo. Pues yo tengo ahí dos experiencias. Eh, no vayan a creer que es jactancia, pero sí había acudido a varias entrevistas por diferentes medios locales y nacionales, pero en mi tema, en el tema Sí, que yo claro. me desenvuelvo, que es lo de salud, pero en este de literatura, igual que Sofía, igual que cualquier otra persona, siente uno culillo, uno siente miedo, pánico ante la pantalla. Sí. Eh, pero fue una buena experiencia. Eh, sigue siendo una buena experiencia y de una vez respondo la segunda pregunta. Claro que falta algo, falta mucho. Eh, nunca hay término para comunicar lo que las personas quieren comunicar en un tema tan importante. Yo le he dado esa relevancia de importancia tan grande como es la literatura. Eh, y hay varias facetas de las personas que son motivo de
de compartir. Entonces sí falta mucho, digamos, en cada ciclo, periódicamente se pueden abordar temas y aspectos diferentes con cada una de las personas que ustedes crean que sí falta mucho, digamos, en cada ciclo, Pues hay un retorno de profesionales. ya. Sí, pues yo lo manifiesto así de esta forma porque no soy escritor, no me considero poeta, no, yo estoy incursionando hasta ahora en estas lides. He sido motivado por otros temas. El abordaje principal ha sido la motivación que me dieron compañeros de la universidad hace muchos años y compañeros de trabajo hace menos años, pero también muchos, de escribir experiencias y anécdotas sobre este trasegar en la vida y dejar como un testimonio y al mismo tiempo dejar, digamos, como un aporte al desarrollo de nuestra sociedad, un mejoramiento en el comportamiento de las personas a través de las artes y sobre todo la literatura. Claro, Doc, pero mire que yo pienso, qué pena, Mao. Yo pienso que la literatura en el Doc, en José Antonio, siempre ha estado ahí, y él nos lo ha dicho, ¿no? Ha sido como muy reiterativo quizás en manifestarlo y además muy sensato, y digamos que en los espacios que nosotros tenemos, ¿cierto? Para descubrir, para crear, ¿cierto? Para socializar esos temblores internos, digamos que independientes de cada uno se da cuenta que la literatura ha estado ahí, ¿sí? Que nunca lo ha dejado. Entonces eso de pronto, digamos que nunca se ha evidenciado, pero siempre ha vivido internamente, que es lo importante, ¿no? Siempre se ha respirado literatura. Entonces me parece muy positivo, Doc. Chévere. Gracias, maestro. Sí, como cuando uno no quiere mojarse y sin embargo llueve y tiene paraguas. No tiene paraguas, algo se moja y algo se le queda. Exacto. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, Mario. Entonces retomo la pregunta que le había hecho a Sofía. Maestro Luis, John Alex, ¿creen que en su momento hizo falta algo? Pues creo que siempre faltan cosas, ¿no? Hay cositas que quedan por el quedan en el tintero, otras que se van dando por el camino, que a veces el tiempo no lo permite y de pronto más adelante como que se acuerda uno, bueno, faltó preguntar aquello o faltó hablar de aquello, pero creo que para eso pues continúan los diálogos, ¿no? Creo que lo importante es eso, que no quede como ese diálogo totalmente cerrado, totalmente concluido, sino que se continúe así como se está haciendo. Me parece importante porque así se van nutriendo todos estos procesos. Ok, no, pues, ¿qué pienso acerca de esa pregunta, Mario? Pues yo creo que lo que falta es lo que aún no ha sucedido, ¿cierto? Lo que se va construyendo, ¿sí? Digamos que con cada jornada y con cada encuentro, ¿no? Con cada espacio, cada jueves, ¿verdad? Eso es lo que hace falta. En realidad, digamos que uno bueno, hasta cierta forma, ¿sí? Se va construyendo, digamos que también el propio programa, ¿cierto? Va adquiriendo como un matiz, va adquiriendo un color, va adquiriendo una forma, ¿sí? Y va adquiriendo también un significado, pero esa medida del ejercicio constante, ¿cierto? Es lo que falta aún, digamos, por nombrarse, pero el programa ahí va, ¿no? Adquiriendo identidad, ¿cierto? Que es lo importante, esa adquisición de la identidad y, digamos, como del sentido de pertenencia, no solamente en ustedes y en nosotros que hemos sido invitados, sino también en la comunidad en general, ¿cierto? Digamos que
apoyarnos de alguna forma para construir público y para construir más allá del público, es construir sensibilidades y significados. Pero eso está digamos que por lograrse, ¿no? Siempre todo es un proceso, ¿cierto? Eso es lo que hace falta, o que considero. Ya digamos que en relación de pronto a lo técnico, pues todos sabemos que tenemos la desventaja, ¿no? De que digamos que este tipo de plataformas tiene ciertas, digamos que no tiene ciertos beneficios, ¿verdad? O tiene ciertas dificultades, ¿verdad? Que estamos supeditados de pronto a la luz. En este momento, hace un instante, por ejemplo, se me descargó el computador y no tenía ni idea. Sí, entonces son esas cosas, pero digamos que eso es lo técnico, ¿no? En realidad no considero digamos que existan a profundidad dificultades o fallas o omisiones, no. Interesante sí de pronto construir, digamos que diálogos donde se recoja, ¿no? La palabra, donde no solamente se pregunte y se escuche, sino que se recoja, digamos que la respuesta. Eso es muy importante, ¿no? Tener, digamos que esa delicadeza y ese tacto para recoger lo que el entrevistado de alguna manera está proponiendo, ¿sí? No cortar con otra pregunta, sino ir recogiendo. Eso ayuda, digamos que a la conversación en sí mismo. A mí me gustaría pedirles un consejo. Ustedes como, digamos, en sus diferentes como experiencias y recorridos o relaciones con el arte, de lo que han estudiado, digamos, cómo hacer que la palabra, digamos, llegue al territorio, digamos, cómo poder generar eco, que se nos ha hecho, digamos, como una cuestión como difícil de hacer, sí, porque sabemos que hay una comunidad, sabemos que hay un público, digamos, como muy específico, pero, digamos, cómo abrir esas barreras en cuestiones de la literatura y el arte para que pueda ser escuchada. Yo creo que este es un espacio en el que intenta hacer eso, digamos, como generar ecos para la palabra, pero digamos, ¿cómo se puede abrir la palabra? La palabra tiene que ser entonces más fuerte, más intensa, o no sé qué consejo, digamos, nos podrían dar. Profe Lucho, que ha tenido bastante, digamos, recorrido con los talleres y estas cosas, por ejemplo, desde su experiencia, ¿cómo es esa relación? Digamos, ¿cómo se abre la palabra dentro del territorio? Creo que lo primero que hay que hacer es seguir insistiendo. Creo que la gota de agua cayendo sobre la roca termina por surtir efecto, termina por horadar esa, esa dureza, esa barrera tan grande. Creo que lo más importante de todo es persistir, porque la gente empieza a creer cuando se persiste y cuando se ve cierta solidez. La gente no le gusta llegar a las cosas que están haciéndose, sino cuando ya tienen como cierto grado de elaboración, cierto trabajo. Entonces, es muy importante la persistencia, porque a partir de cierto tiempo, de cierto logro, y eso ayuda bastante. Creo que así como se está haciendo, no desanimarse en ningún momento, porque creo que lo más grave de todo son los temores. Sé que todos los tenemos, sé que es algo que asedia siempre, pero creo que hay que precisamente seguir adelante a pesar de todo. Creo que dentro del mismo proceso que llevamos cada uno escribiendo, difundiendo la literatura o todo lo que se relaciona, siempre pasa eso. Hay temores, hay inseguridades, hay dificultades, y es cuando más creo que hay que enfrentar y que hay que seguir adelante, porque que se logra. Y sí, pues hay otra cosa también que es algo ya como más mediático, pero hay que también difundir siempre al máximo. Creo que una cosa
surte efecto también en la medida en que, en que hay que contar esto, los hechos hay que contarlos, y precisamente nosotros estamos en ese plan de contar, de narrar, entonces hay que difundir, siempre hay que utilizar, creo que los medios que más se puedan, hay que, porque la propaganda funciona en el buen sentido de la palabra, eso es muy importante, y vivimos una época de publicidad. Ahorita somos un poco como, estamos como inmersos en esto, y hay que la publicidad utilizarla en favor de, ¿cierto? Porque la publicidad se emplea en cosas que no valen la pena, en banalidades, pero que si la sabemos utilizar en favor del arte, en este caso la literatura, creo que es una magnífica herramienta. Gracias, profe. Maestro Yunales, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que la palabra se decante en el territorio, llegue a la población? Pues no sé, Mario, yo no quiero que suene extraño de pronto lo que o como intento a veces como definirlo, y no solo definirlo, sino definírmelo a mí mismo también, ¿no? Digamos que promover la lectura o promover la literatura, ¿sí? O promover estos procesos, ¿sí? Influenciarlos, ¿sí? Contagiarlos, es lo mismo que contagiar una buena cena o incitar a una buena cena o a un buen vino. Es decir, vos no le puedes influenciar a alguien que se abstenga de tomar un buen vino o de comerse una buena cena. Son cosas que no se pueden, digamos, que influenciar hasta cierto punto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el maestro Luis Ignacio, con Lucho, estoy obviamente que hay que ser constante, pero hay situaciones en las que lo que uno ama, ¿cierto? Digamos que se puede contagiar y se puede influenciar, pero es difícil decirle, oye, mira, pruébate este buen vino, ¿no? Esto nace como por goce propio también, ¿no? Como por intención propia, ¿no? O sea, es difícil decirle a alguien, oye, cómete una buena hamburguesa, ¿sí? Cuando a alguien le gusta la hamburguesa. Entonces es complicado, digamos, que influenciar este tipo, digamos, que de actos, ¿no? Que uno ama. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿cierto? En que hay que promoverlo, obviamente, desde lo didáctico, desde la pedagogía, desde la posibilidad de contagiarlo, ¿no? No es enseñarlo, sino más como contagiarlo, como enfermar a la gente de literatura. Hay algo que me llama la atención de Luchi, es esa posibilidad de contar lo que él habla, ¿no? Creo que los hombres desde los primeros albores del universo han tenido, digamos, que esa urgencia de narrar y de contar, ¿no? De vivenciar sus propias experiencias, ¿cierto? Aún antes de la propia escritura. La escritura es un invento nuevo, ¿cierto? No lleva más de 5.000 años, ¿sí? Pero antes esas tradiciones orales eran contadas y digamos que eran enriquecidas a partir de la fábula y del mito, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las posibilidades que nosotros tenemos para jugar con el lenguaje, ¿cierto? Y para contagiar es por medio de la palabra oral, lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos y de alguna manera cuando contamos nuestras propias experiencias a partir de lo leído y de lo vivido, porque lo que nosotros leemos también se convierte en algún punto, ¿no? El lector, ¿cierto? Y el autor a veces se confabulan en uno solo y esa historia se empieza a vivir casi al punto de que empieza a dejar huellas, ¿no? A veces nosotros olvidamos que no sé, yo lo digo desde mi punto de vista, a veces olvido cuando se me ocurre una frase, olvido si realmente es mía o si ya la había leído, porque me ha dejado huellas, ¿no? Entonces esos escritores que uno lee, leer es hablar con los muertos prácticamente, entonces van dejando huellas y uno no sabe si realmente es de uno o se le ocurrió a uno o lo leyó antes, ¿no? Entonces esta posibilidad oral de transmitir, de contar, eso que estamos haciendo, este ejercicio, creo que ahí es donde está también el logro. Y totalmente de acuerdo con el maestro Lucho, sí, hay que seguir persistiendo, ¿no? Y me gusta mucho la metáfora de la gota de agua que cae en la piedra, ¿sí? Habrá un momento, ¿cierto?, en que se partirá. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece muy bella la metáfora, claro que sí. Gracias, profe. Permear. Don José Antonio, ¿cómo puede, digamos, llegar la palabra al territorio? Vamos, su merced nos contó una experiencia bastante interesante sobre
el arte como medicina, y la poesía como medicina. Bueno, ahí hay dos cositas. Muy interesante la pregunta en este momento. Claro, me da pena volverlo a mencionar porque creo que en los talleres de literatura lo había mencionado también. Pero esa inquietud me surgió hace unos 3 años. Hombre, si Zipaquirá tuvo una tradición tan grande en el área de literatura, en esta arte tan bella, desde cuando el Colegio Nacional de Varones, que quedaba donde hoy es el Centro Cultural o el Colegio de Gabo, en esa época, pues estoy de acuerdo con lo que ha manifestado Gustavo Castro Caicedo, de que Gabriel García Márquez no hubiera sido premio Nobel si no hubiera venido a estudiar aquí en Zipaquirá, porque es que verdaderamente él en el libro de 4 años de Gabo en Zipaquirá, con las investigaciones que hizo, que son respetables, en esa época se vivía un ambiente literario bastante profundo aquí en el municipio, y nombra a las personas que trabajaban en ello. El colegio cuando lo sacaron de ahí, digamos, cuando ya no siguió funcionando ahí por tamaño y que cambió de nombre por el Instituto Lorenzo María Lleras y pues no colmaba las expectativas del ministerio en esa época ni de los habitantes de Zipaquirá y Cundinamarca. Entonces llamaron a una comunidad que tenía un instituto técnico en Bogotá, que era la comunidad de los hermanos de las escuelas cristianas, o sea, de La Salle. Construyeron el edificio de 3 pisos abajo en la octava, que en esas épocas ahí terminaba Zipaquirá prácticamente, en esa época, y le cambiaron el nombre del Liceo Nacional de Varones por el Liceo Nacional San Juan Bautista de La Salle. Yo estudié ahí unos años. Y ahí yo salí en el año 70, yo soy promoción del 70, hace 50 años prácticamente, y yo alcancé a percibir ese ambiente literario. Había un señor que se llamó Miguel H. Rosso y él era el que organizaba, dirigía, ponía tareas y eran extracurriculares las tareas que hacíamos sobre poesía, declamación, escritura, teatro, música, etcétera. Entonces, que se haya como perdido ese ambiente literario y ese entusiasmo y ese interés por la literatura, pues me pareció siempre como grave. Pues me encuentro satisfecho en el sentido de que hay bastantes personas en las escuelas de formación en creación, de que hay muchas personas que no están en las escuelas, pero que escriben. Hasta el año pasado funcionamos con un club de... Qué pena, don José Antonio, qué pena cortarlo así como tan fuerte, es que nos queda 1 minuto y se corta la sesión, entonces me gustaría preguntarle a Sofía antes de que se corte. Listo. Rápidamente, Sofía, en 2, 3 palabras. Resumidamente, ¿cómo harías? Yo creo que... Bueno, sí, ya tengo la pregunta. Yo creo que es la pasión, básicamente, de un maestro, de la persona a la que le guste la literatura, de mí, a mis amigos, porque me ha pasado. Tengo amigos que no les gusta leer, que no les gusta nada de eso, y ya ven lo que yo hago, lo que yo leo, lo que yo escribo, y me dicen como, bueno, estoy un poco interesado. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cuento? ¿Sí? Entonces yo creo que es la pasión y la manera en cómo lo haces, cómo lo transmites, cómo lo vendes a la persona. Listo, muchas cómo gracias. eres cercano. Entonces ya volvemos, qué pena con ustedes, que nos queda 1 minuto. Esto es lo feo de estas plataformas, ¿no? Que nos tienen una limitante de tiempo y nos No podrás olvidarme porque yo no lo quiero, es inútil que
límpida tarde en que al son de mi ruego en mi boca dejaste un rosario de besos, en mi boca dejaste un rosario de besos. De tu vida entera soy el único dueño, me verás cuando duermas acercarme a tu lecho, de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos, voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos va mi alma en tus venas, y tu amor que es mi vida, aunque ya no lo creas, vivirá mientras vivas, vivirá cuando mueras, vivirá cuando vivas, vivirá cuando mueras. No podrás olvidarme, me amarás en secreto, no es preciso que me hables para yo comprenderlo, porque siempre al mirarme me dirá tu silencio que otra vez quieres darme un rosario de besos, que otra vez quieres darme un rosario de besos. No podrás olvidarme porque yo no lo quiero, es inútil que trates de borrar el recuerdo de esa límpida tarde en que al son de mi ruego en mi boca dejaste un rosario de besos, en mi boca dejaste un rosario de besos. De tu vida entera soy el único dueño, me verás cuando duermas acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos, voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos va mi alma en tus venas, y tu amor que es mi vida, aunque ya no lo creas, vivirá mientras vivas, vivirá cuando mueras, vivirá cuando vivas, vivirá cuando mueras. No podrás olvidarme, me amarás en secreto, no es preciso que me hables para yo comprender.
Bueno, volvemos con este encuentro maravilloso que tenemos esta noche. Pues pedimos un poco unas disculpas pues por el corte que hubo, pues cuestiones de tiempo que nos limita la plataforma. Continuamos con Sofía, lo que nos estaba respondiendo a la pregunta que había formulado Mao. Bueno, sí es cierto que estas plataformas lo limitan bastante, a uno no le toca como correr, ¿no? Correr en la virtualidad, lo cual es demasiado extraño. Pero bueno, toca correr a veces. Pero aquí estamos de nuevo. Entonces, retomando la pregunta, ¿cómo hacer que de pronto la palabra llegue a muchas personas, que otras personas se interesen por esto, ¿no? Entonces, digo, hablo desde mi experiencia y viene siendo el hecho de ver una persona apasionada pues por algo. Es algo fantástico. Sí, un maestro, un amigo, no sé, un conocido, un vecino, lo que sea. Ver una persona apasionada por lo que está haciendo, yo creo que es algo que casi no se ve y que cuando se ve es algo que se debe apreciar, ¿no? Entonces, empezando por ahí, cuando yo me empecé a meter en todo esto, lo único que yo hacía era como escribir, porque sentía como esa necesidad, ¿no? Sentía la necesidad de escribir. Ya cuando empecé a leer, era como, bueno, estoy leyendo esto, pero nadie me lo está recomendando, solamente me estoy metiendo ahí porque me llamó la atención el título o porque me llamó, no sé, la atención el nombre del autor o algo similar, pero nadie estaba como dándome una guía. Luego vine a conocer a mi primer maestro de literatura y era un hombre que se gozaba eso, ¿sí? Que en definitiva tú decías, wow, yo quiero hacer esto y sentir lo que está sintiendo. Entonces ya él me fue dando guías, me fue diciendo, mira, vas a leer esto, mira, esto te queda mejor escrito de esta manera, tienes que expresar tal cosa, de pronto céntrate en esto, céntrate en lo otro. Y yo veía también lo que él hacía y era como, era fantástico ver esa pasión y esa experiencia por la que él había pasado, ¿no? Entonces ahí como que yo fui también recogiendo eso y o sea, hasta el día de hoy lo traigo conmigo. Eh, Ahora, de pronto yo, ¿cómo hago que mis amigos, mis compañeros, mis familiares, de pronto estén un poco interesados en esto? Yo no quiero de pronto vender la palabra, vender la literatura como algo fastidioso, como algo que uno dice, bueno, sí, ya, pero eso ya lo sabemos, eso no lo vendieron en el colegio, eso es aburrido, como que de alguna forma se crea esa idea, ¿no? En un lugar específico y de pronto ya se le coge fastidio, pero lo que yo quiero hacer ver es que la literatura es divertida, ¿no? Es didáctica, puedes hacer muchas cosas, puedes expresar, siempre hay muchas vistas, pues, disponibles desde este punto, abarca mucho y nos ayuda a hacer, ¿no? Entonces también esa es la manera en la que le puedes llegar a una persona, de pronto, ah, no, a esta persona le gusta el terror, o de pronto, no sé, lleguemos con cosas animadas, porque el cine también es literatura, ¿no? Lleguemos con cosas artísticas, lleguemos con historias de fondo, porque hay personas a las que les gusta escuchar, qué sé yo, datos por allá curiosos sobre, no sé, un libro, un autor. Entonces siento que esas son maneras de atrapar a una persona y que diga como, ve, esto me gusta. Yo no sabía que esto me gustaba. A mí me lo habían vendido de otra manera. Entonces siento que de esas formas uno puede meterse pues ahí con la gente. Okay. Doctor José Antonio, pues también a usted se le limitó un poquito el tiempo de su respuesta. Si tiene algo que agregar de lo que nos estaba contando. Bueno, sí, ya estaba por concluir, no por ser breve, pero motivado en todos esos aspectos que les estaba comentando y que veía como perdido el interés y el ánimo por la literatura y otras artes aquí en Zipaquirá y la región. Entonces he venido pensando que hay que instrumentalizar, hay que crear un instrumento que aglutine a la gente
personas que les llama la atención, que les gusta este bello arte de la literatura, pero también a las que no les llama la atención, o sea, no les gusta escribir ni nada de eso, sino que de pronto se distraen, porque al fin y al cabo el arte y la cultura son unos servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos. Entonces, en ese instrumento que he venido pensando es en un manifiesto, que he llamado el manifiesto de las letras, para lanzarlo a toda la población, 150,000 habitantes en Zipaquirá, para que por lo menos, como el coronavirus, tenga una cobertura de un 15% o 10%, y eso sería bastante. Entonces hay que crear el virus, y esta vez para que la gente no se cuide, sino más bien quiera adquirirlo. Y ese instrumento para utilizarlo en unas metodologías que han dado resultado, que son del Ministerio de Cultura, como son lectura en voz alta. Yo los he llamado clubes de lectura en voz alta, porque participé en uno de ellos y fue muy agradable, muy placentero, nos tomábamos un tinto, hasta un traguito, leíamos algo de algún actor de moda o antiguo, en fin, García Márquez sobre todo, y hacíamos el análisis de la obra, hacíamos el análisis del contexto cuando fue escrita la obra, y a veces alguien decía, yo escribí esto, ¿me permiten leerlo? Uy, lo aplaudíamos, porque eso es motivante. Llegamos a reunirnos 19 personas, era cada 8 días los jueves en una cafetería. Entonces, el instrumento diríamos que es un manifiesto en el que se le dé a conocer a todo el mundo y se motive, y a través de este instrumento tengamos en las personas la empatía, ¿cierto? Para que podamos trabajar mancomunadamente unos con otros de diferentes formas. Al fin y al cabo están especificados los derechos culturales por ley, que es la creación, la expectación y otro no recuerdo cómo se define, pero eso es lo que hay que hacer, que crear una empatía para que todos seamos hermanos en un arte, en un quehacer cotidiano que nos va a servir a todo el mundo, a mejorar el modus operandi de la sociedad. Eso es. Lo digo porque es que he visto en algunos artistas, no en literatura, afortunadamente, o no sé, pero no lo he visto, pero sí en otras artes, no digo cuáles, pero he visto como un celo profesional, he visto como unas envidias, como unos resquemores, no sé, algo feo. Pues no me impresionó, no me impactó, no se me hizo raro, porque eso en las demás profesiones liberales es igual o peor. Y la profesión mía en la odontología, eso es algo horrible. Va un paciente donde un odontólogo y el odontólogo lo primero que le dice, ¿dónde le hicieron esa barrabasada? ¿Dónde le hicieron esa burrada? Eso quedó muy mal hecho, eso toca tumbarle todo y hacerle de nuevo. En fin, y en la medicina es lo mismo, y los maestros de obra son la misma vaina, ese edificio quedó mal, hay que tumbar. En fin, son cosas que suceden en las profesiones, desgraciadamente, pero aquí en la literatura no lo he visto de esa forma tan exacerbada como en otras. Entonces sí es posible y sí sería fácil. Yo me comprometo, ya me había comprometido, pero voy a retomar el tema y les participo para que me hagan las observaciones, le hagan las correcciones, ampliaciones o reducciones de la propuesta del manifiesto de las letras como instrumento para aglutinar a la gente alrededor de la literatura. Claro, cómo no. Excelente. Acorde a esto, esta mañana les pedí una pequeña tareita. Vamos a compartir la palabra. Cada uno vamos a leer un texto de su propia creación. Espero que los tengan. Vamos a comenzar por Luchito, seguido de John Alex, el doctor José Antonio, Sofía, Maito, si se nos anima, y finalizo yo. Me toca ir a buscarlo. Yo estoy en las mismas, estoy buscando. Bueno, ¿alguien lo tiene a la mano o...?
o me va a tocar iniciar a mí. Pues, ¿Alguien que alza la manita, porfa? Venga, que los corché. Sí, a mí, Licenciado Jonales, un texto suyo que nos comparta. ¿De qué extensión? Pues algo de microficción o un poemita, algo así, pues como 1 o 2 minuticos. Bueno, pues entonces hay un retorno, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Yo voy a aprovechar que acá está Lucho, y tenemos varias anécdotas, ¿no? Esas anécdotas de la antigüedad de la amistad, ¿no? Entonces, digamos que en esos inicios, ¿no? Y en esas, digamos que en esas cofradías, ¿no? Que hay en torno a la literatura, siempre hubieron alientos, ¿no? Voces de alientos, voces, digamos que de apoyo, ¿no? Cuando se está comenzando, ¿cierto? Entonces, habían diálogos muy interesantes, ¿no? En aquellos tiempos, todavía los hay, ¿no? Sino que Sí, ahora claro. a veces uno recuerda desde la nostalgia, ¿cierto? Y los Sí. hace ver más significativos de alguna manera. Habían diálogos, no pandemias. Sí, sí, exacto, mi hermano, sí. Entonces recuerdo por ahí uno de los primeros poemas publicados precisamente en la segunda edición de autores cundinamarqueses. Ajá, ajá. Ya desde el 2003, Lucho, este libro, creo. 2005. 2005, exacto, de la gobernación. Y Este señor Lucho, que yo andaba enamorado de aquel viejito, el limonero Lucho, yo sí, hablaba claro. acerca de eso. Y fue un poema que nunca más volví a tocar y que se empolvó, y que esta mañana cuando Mario nos manifestó acerca de la tarea, yo pensé decir, bueno, pues desempolvemos aquel poema publicado en ese libro, a ver si se salva todavía. aquella época en la que había musicalidad, ¿no? En la que creíamos también de alguna forma, ¿cierto? Que en la que sacrificábamos el universo por un verso, por una rima, ¿sí? Sacrificábamos el universo. Entonces, pues, yo sé que ustedes de pronto lo recuerdan, es aquel viejito que se sentaba en la esquina de la administración municipal, la que es ahorita la administración. Cerca de Salinas Plaza. Eso, Lucho, eso, pasando la calle, un viejito que vendía limones. No sé si lo recuerdan. Andaba enruanado y con un sombrero. Eso, Lucho, le escribí un poema hace mucho tiempo y precisamente se llama Limonero. Dice así: 7 tardes a la semana, acostumbrado se posa sobre la esquina este limonero perpetuo sentado en el asfalto. ¡Limones! ¡Limones verdes!, balbucean sus labios secos, canto que nadie escucha, rutinario de la esquina. Limonero viejo y antrapajoso, cansado de cantar limones y de robar miradas, se levanta achacoso cuando se tocan las 6 campanas. Y yo, sobre esta esquina, me quedo con su canto melódico que me trae el viento. ¡Limones! ¡Limones verdes!, que canta y cantará mañana este limonero perpetuo sentado en el asfalto. Entonces, es bastante, digamos que interesante volver a retomar el texto, ¿no? Digamos que por todo lo que evoca, no solamente por el texto, sino también por la añoranza, por el tiempo ido, ¿sí? Pero y por la juventud ida también, ¿por qué no? A propósito, Jonales, es que pasa algo muy interesante a propósito de este libro de la segunda visión de autores cundinamarqueses. Es que esto hace ya casi 20 años y me he mirado también en ese libro. Creo que hasta ahorita se me apareció este espejo, y es que seguimos en las mismas exactamente igual. En ese libro a usted le publicaron poemas, a mí me publicaron microcuentos, y creo que estamos igual. Ahorita usted lee un poema, tengo también microcuentos porque pues estoy dedicado a la minificción.
creo que pues gracias a la pandemia me ha permitido este año hacer una cantidad de cosas a este respecto. Y sí, qué bueno recordar esa segunda visión de autores cundinamarqueses porque fue un espacio interesante en su época para publicar también. Creo que algo que iba a decir es que es importante también la cosa editorial en Zipaquirá, que necesitamos generar un proyecto editorial también, un proyecto independiente, un proyecto incluso como se está haciendo en muchas partes de Sudamérica de tiradas de baja cantidad de ejemplares. Esto creo que va a ser la editorial del futuro y necesitamos urgente trabajarle a eso. Y la otra es que a propósito, el IDARTES va a dar un taller virtual gratis sobre ediciones comunitarias. Entonces, si necesitan el link, lo tengo porque ahí creo que quedan 2 o 3 días de plazo para inscribirse. Y además toca, entre otras cosas, enviar como un proyecto, ya como creo que van a mirar eso para aceptarlo, participar en el taller. Entonces, les cuento esa cosita. ¿Por el chat, profe? Listo. Sí, por el chat de... Listo, bueno. maestro. Listo. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Entonces, bueno, tengo el este microcuento porque... encuentro con la palabra. Entonces, maestro, lo escuchamos. Listo. Entonces, les voy con un microcuento. Esto se llama revolución. Esta palabra sentía algo extraño que le molestaba sin acertar a saber con exactitud de qué se trataba. Salía a la calle con cierta incomodidad. Realizaba viajes llevando a cuestas el mismo peso incierto. En casa por las noches a la hora del descanso, soportaba con disgusto sin entender qué le pasaba. Así ocurrió siempre y comprendía ahora que en el pasado su nombre había sido pretexto para cometer desmanes e injusticias. Esta preocupación en el tiempo la puso a reflexionar sobre su incomodidad constante, hasta concluir que era verdad. Algo le pesaba y siempre había estado allí. Sin duda, la primera letra de su nombre era la R. Se la quitó sin dificultad y la lanzó al vacío. Hasta ese momento se percató del verdadero sentido de su existencia, que ahora sí lograba asumir en su plenitud. Bueno, gracias. Magnífico. Bueno, maestro. gracias, maestro Luis Ignacio. Gracias a ustedes por escuchar. ¿Algún comentario sobre este texto o sobre la lectura del maestro, John Alex? No, pues yo creo que el texto se dice solo, ¿no? Es decir, parece que obviamente lo que hemos venido charlando, ¿sí? Que en el texto propio, ¿sí? Está el sentido, ¿no? Y es más, quizás que en la conclusión, como todo buen microcuento, ¿sí? Es donde está el sentido del texto, que es lo maravilloso, ¿no? Yo no podría escribir acá con palabras, si al caso con una, es lo maravilloso de la fábula, ¿no? Lo que me interesa, no la fábula comprendida como la personificación, digamos que de características humanas en animales, sino como el verdadero significado de lo que es fábula, ¿sí? Entonces, perfecto. No, explicar el cuento sería una tontería. Él se explica solo y al final es donde adquiere sentidos. Ahí está la magia de la narración y de la microficción. Muchas gracias, Lucho. A ustedes. Doctor José Antonio, el micrófono es suyo. Gracias, muy amable. Bueno, entonces para ganar tiempo de una. Mi texto se llama Imaginación y Razón. Se encontraron en un campo amplio y abierto la imaginación y la razón. No se imaginaban que temprano que tarde iban a entrar en razón
pues las dos sostenían tercamente sus puntos de vista en cuanto a su existencia. Ese campo es el de la filosofía. En él se han librado muchas batallas acerca de quién fue primero, la imaginación o la razón. La primera es muchas veces el sustento de la segunda, pero esta puede ser nido de reproducción de la primera. No solamente la discusión era el tema de quién antecedió a quién, sino también cuáles eran sus ventajas y beneficios. Mira, dijo la imaginación a la razón, yo soy la base fundamental para tus postulados, pues lo que existe en la mente humana con tu análisis se convierte en realidad. Sí, respondió la razón y agregó, es que tú a veces hablas con sagacidad de ilusiones como si las cosas existieran de verdad y eso no es así. Es una locura, mientras que yo aporto pruebas con rectitud para llegar a la verdad. Bueno, asintió la imaginación, pero con eso que tú hablas de locuras, me estás tratando de irreflexiva. Y agrega, no es con sagacidad, son suposiciones sobre algo que puede ser o no puede ser. Mejor dicho, son hipótesis. Y ahí es donde entra tu trabajo, crear enunciados y verificarlos para llegar a una conclusión. La razón, oyendo que la imaginación entró en razón y aceptando lo expuesto por la imaginación, concluyó, yo establezco las relaciones entre las aseveraciones tuyas, hago una reflexión y emito juicios, y aporto a la discusión. Las dos somos complemento la una de la otra, y con los filtros que hago de tus enunciados, llegamos a la verdad, a la realidad de las cosas. No sé si fue muy filosófico. No, está bien. No, perfecto, muy perfecto, enredado. doctor. No. No, todo muy bien. Sofía. Ok. Totalmente lista, entonces Nos merecemos escuchamos. escuchar esa voz. Claro. Bueno, de hecho este es un texto que hice en un taller de creación literaria, así que aquí va. Y me gusta mucho. Rojo Vermelho es el nombre, es el título. La noche iba cayendo poco a poco mientras Mario bajaba las escaleras. Todo era decadente y recordó los cigarrillos piel roja que había fumado con Pamela. La extrañaba. Se dirigía a un bar del centro por unas cervezas artesanales, porque eso era lo único que tomaban sus amigos. Bueno, decir amigos era demasiado. En realidad, solo era uno, Leonardo. Al llegar, su teléfono sonó. Era Leonardo, diciéndole que no podía ir. Una mierda, pensó, y se quedó en la entrada del bar. Después de un par de cervezas, sacó los cigarrillos mentolados. Había caído bajo y estaba seguro de que Pamela lo golpearía si lo veía en esas. Pero ya no estaba, se había marchado y había dejado los bares en los que solía recitar sus versos que al igual que los piel roja, le llegaban hasta los huesos. Se hundían en ella, en él, en la atmósfera de esos lugares con poca iluminación. Bohemios, así le decían los que llegaban por primera vez ahí. De perdición, afirmaba Mario, después de llevar tantos años ahí. Pasaron unas horas y sus ojos quisieron engañarlo. Creyó ver las particulares líneas curvas y delicadas de Pamela llegando a su mesa. Ya había perdido la cuenta de las cervezas y los tragos que había consumido. Despertó cuando el sol le pegó directo en la cara. Eran las 3 de la tarde. No sabía qué había hecho ni cómo había llegado a su casa. Vio unos tacones rojos. Se sentó en el borde de la cama con dolor de cabeza y los tocó. Eran pequeños y suaves. Sus manos trajeron a gritos la imagen de ella y pensó que solo encajarían bien en una mujer. Recordar acabaría con la poca cordura que tenía. Los movió y dentro de uno halló un piel roja y una nota. Aún pienso en ti. Recuérdame y luego volveré. Pamela. Excelente. Muy bien. Aplauso virtual. No, siempre
Siempre has mirado Oye, es que esa voz, esa forma de leer de Sofía desde que la escuché por primera vez. Te Bueno, felicito, Sofía. Gracias por eso, en Eh, serio, definitivo. Maito, bueno, al yo paredón. desde aquí, listo, ahí como sacando un poco las cuestiones del baúl, me encontré con esto una vez que salí, digamos, de una clase, me tocó salir de la clase porque estaba totalmente como ensimismado, estaba como en otro estado. Yo creo que estaba en un estado poético, pues. Esto se llama pensamiento en dos tiempos. Primero, pasos. El cráneo circunda a la idea. El cerebro orbita al pensamiento. Yo giro sobre el eje de la nada y la nada gira sobre el eje del todo. Ahora quieto. La idea circunda el cráneo. El pensamiento orbita el cerebro. La nada gira sobre el eje del yo. Y el todo gira sobre el eje de la nada. excelente descripción anatómico-espacial. Chévere. Bueno. Mario, le toca. Vamos a... Esto es como la muerte. Vamos a cerrar este ciclo de autores. Un texto que publiqué en Espiralipse se llama Esa. Solitaria, silenciosa, sagaz, sarcástica, sobresaliente, soberana. Sería solamente sal si saliera secretamente sin soles sonámbulos. Sátira sobrepuesta sobre sábanas sin saber sollozar. Sería seguro sentir su sexto solsticio sin saborear sensaciones sagradas, su soberbia simbolizando singular señoría sin sentido. Solo sabiduría susurrando sangre, sandeces, sintaxis solubles, soluciones sobre sauces sin saliva. Sigue sufriendo sueños sintéticos, sudando su soledad superflua. Si solo siendo su segundo soneto superara según sus secretos, sería sistemáticamente soldado, sediento, sabio, suspendido sobre sus sables sinceros. Señora, solterona, sádica, solicitada, sociópata, soberana, silvestre, soñadora, sostenible. Señora solitaria, sin sus sentimientos, sería solo sexo sin sentido. Shh, si supieras. Muy bien. Chévere. Toca hacer esto más seguido. Creo que sí. Yo también tengo un cuentico por ahí. Excelente ejercicio me pareció y pues muy buena forma de compartir la palabra, de reencontrarnos. Yo esta mañana les puse 3 tareitas. Bueno, vamos con la segunda tarea. Nuestro compañero Mao es quien nos encontramos acá reunidos, el único que no ha sido entrevistado. Entonces, cada uno de nosotros le vamos a hacer una pregunta. Iniciamos con Luchito. Pero me cogió como fuera de base. A mí también. ¿What? Quemarropa. Ah, quemarropa. Sí, pero bueno, voy a aprovechar de todas maneras que me colocan aquí porque también da más posibilidad. La pregunta mía es, ¿qué lo llevó o de qué manera llega Mao o cómo se interesa por la poesía, por la literatura? Digamos, esto yo lo llamo como una especie de revelación. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, a ver, maestro, yo creo que bajo la imagen de mi papá, siempre he tenido, digamos, como un reflejo ahí.
una noche, yo tenía 12 años, tal vez, mi mamá se fue a trabajar y me entró un sentimiento sobre mi mamá bastante interesante y cojo una hoja de papel y escribo algo. Y digamos, yo creo que fue mi primera reflexión filosófica dentro de la poesía. Me entendí, creo que fue, no sé qué frase fue la que logré sintetizar, pero creo que eso me marcó, digamos, como un estilo de pensamiento. No sé por qué llego, pero digamos que me siento como Dante y mi Virgilio es profe Lucho, porque fue como, es mi maestro, usted es mi maestro, y siempre lo voy a reconocer como tal. Entonces fue como el que me dio la entrada y que me abrió la perspectiva a una forma de ser y un estilo de vida que es la creación. Y yo no Eso, me a puedo este entender. infierno, hablando de la Divina Comedia, ¿no? A este infierno. Exacto. De pronto John Alex y Rodrigo también son los barqueros que me pasan el río Estigia y que abren, digamos, como ese, pero me llegó así. Y hay algo que me marcó y es la creación como un estilo de vida. No puedo vivir y no me puedo entender si no es en tanto creador de algo. Y yo creo que pues llego, yo no sé, por cosas de la vida. Pues yo sé que el reflejo de mi papá es algo muy fuerte. Digamos que yo lo vi ahí siempre, lo escuchaba en la radio y como que estaba ahí pendiente. Pero de todas formas salió improvisado, salió como de la nada la relación con el papel. Que de pronto en la universidad, la experiencia de la universidad fue un poco castratoria y digamos como que trato de inventarme estos espacios para suplir esa necesidad que en algún punto se cortó. O digamos que eso es, maestro. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 4 minutos antes de ir a otro corte. Entonces, de comerciales. Pues, nos da espacio para una, sí, nos da espacio para una pregunta más. John Alex, respondo en breve. una preguntita ahí para nuestro querido Mao. Bueno, la verdad, tengo que ser sensato, pues la tarea la acabo de hacer. En este momento estaba pensando en cómo se me podía ocurrir una pregunta en realidad y pues, pues no pensé sino en la posición de Mao, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese, no sé, de pronto ese doble perfil desde la filosofía, obviamente, ¿cierto? Desde su profesión, pero también desde el amor a la literatura y exclusivamente perfilado hacia la poesía, ¿no? Entonces, pues, no sé, de pronto es una pregunta absurda, me da un poco de cierto temor hacerla, ¿no? Pero pues me voy a arriesgar con Mao, a ver qué me contesta Mao. Mao, yo tengo un tipo, digamos que de pensamiento que no me da tranquilo, ¿no? Y cuando tengo la oportunidad de hacérsela a un filósofo, de poeta, yo se la hago, ¿sí? Porque están esos dos puntos, ¿no? Dicen que toda verdadera poesía en su última instancia es filosofía y toda verdadera filosofía en su última instancia es poesía. Los órficos decían que esto de que existiera vida después de la muerte no era sino una creencia ingenua de la conciencia, porque la conciencia en su orgullo lógico no acepta la aniquilación total del espíritu, es decir, que es posible que no exista nada. Entonces, desde esa ambivalencia en la que estás, ¿no? Desde la racionalidad, pero también desde el sueño, ¿cuál es digamos que la percepción en Mao, ¿no? ¿Qué te evoca eso? ¿Qué te genera? ¿En qué piensas? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu posibilidad? Uy, profe, pero pasito. Bueno, a ver, precisamente yo estaba en clase con los chicos de 11, estamos tratando un texto de Heidegger. Heidegger habla sobre el ser para la muerte y de concebirse como seres finitos. Yo creo que la conciencia se resiste a morir y el hombre se resiste a morir y por eso crea la cultura, los monumentos, los dioses, y la poesía es como la cosmogonía primera y primaria. Es el poeta el que crea los dioses, es Homero el que crea los dioses. Me parece que esa es la forma como somos inmortales. En la medida en que hacemos poesía somos inmortales y logramos la inmortalidad en la expresión del verso. No sé si respondí a la pregunta.
No, es que estamos totalmente comunicados. El que me quería escuchar en voz, Mao. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Bueno, entonces después del breve corte continuamos con José Antonio y con Sofía y la pregunta que le voy a hacer yo. Ya volvemos. Mario no se quedó sin las ganas de preguntarme. No podrás olvidarme porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el recuerdo de esa límpida tarde en que al son de mi ruego en mi boca dejaste un rosario de besos. En mi boca dejaste un rosario de besos. De tu vida entera soy el único dueño. Me verás cuando duermas acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos, va mi alma en tus venas, y tu amor que es mi vida, aunque ya no lo creas, vivirá mientras vivas, vivirá cuando mueras, vivirá cuando vivas, vivirá cuando mueras. No podrás olvidarme, me amarás en secreto, no es preciso que me hables para yo comprenderlo, porque siempre al mirarme me dirá tu silencio que otra vez quieres darme un rosario de besos, que otra vez quieres darme un rosario de besos. No podrás olvidarme porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el recuerdo de esa límpida tarde en que al son de mi ruego en mi boca dejaste un rosario de besos. En mi boca dejaste un rosario de besos. De tu vida entera soy el único dueño. Me verás cuando duermas acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos.
quimera, como el sol en los ríos, va mi alma en tus venas, y tu amor que es mi vida, aunque ya no lo creas, vivirá mientras vivas, vivirá cuando mueras, vivirá cuando vivas, vivirá cuando mueras. No podrás olvidarme, me amarás en secreto, no es preciso que me hables para... Me hizo la encerrona, ¿no? Tocaba. Bueno, continuamos entonces ya en la recta final de este agradable momento que estamos compartiendo aquí con los invitados, con mis compañeros del alma, ya los considero. Continuamos con doctor José Antonio. ¿Qué pregunta le gustaría hacerle a Edison, a Maito? Bueno, he visto siempre en las personas que con su profesión u oficio alternan otra actividad que es su distracción, es su deporte, en fin, lo que llamamos los hobbies. ¿Cuál es su hobby, filósofo Edison Rodríguez? ¿Cuál es mi hobby? Yo creo que mi hobby es, no sé, de pronto dormir, soñar un poco, soñar. Yo creo que mi hobby es soñar, fantasear, la utopía. Yo creo que ese sería el hobby, pensar en un futuro o en eso idílico, en lo idílico. Eso es característico de los filósofos. No sé. Gracias. Sofía, Sí. ¿qué le gusta? Bueno, Preguntarle aquí a nuestro entrevistado. ¿qué tipo de elementos, qué tipo de cosas, no sé, generalmente están rondando en tus escritos? No sé, Ok, ¿qué el tipo tema. de ambientes o algo que de pronto quieras incluir? No sé, la música es muy importante o incluso también, bueno, hacer dos preguntas, ¿no? Aparte de los elementos que incluyes en tus textos, ¿es necesario también tener algún tipo de acondicionamiento a la hora de la que estás escribiendo? Sí, total. Yo creo que pues que cada quien como que genera su estilo de escritura. En lo personal, la experiencia que he tenido, y pues digamos desde la guía del maestro Luis Muñoz, cuando creo que comencé a generar un estilo de escritura que es muy surrealista en el sentido de que proviene del inconsciente. Los temas míos provienen mucho del inconsciente. La forma como yo escribo, y por eso no escribo tanto, porque escribir para mí es un poco difícil y tiene que ver con un compromiso vital, en el sentido en que para escribir y enfrentarme a la hoja en blanco tengo que sumirme en un estado de ánimo bastante fuerte y hablar desde la intensidad, una intensidad interna que digamos que transgrede la hoja en blanco y que se transmuta, digamos, en esos símbolos que se escriben. Pues por eso no es como, un poco como pensada, no puede ser, como premeditada tampoco. Sí, no sé si se podría decir que es una escritura tal vez dionisíaca. ¿Qué elementos busco? Intensidad y fuerza, bruta. De pronto un ritmo bastante fuerte y acelerado y profundidad en la hoja. Lo que siempre busco es tratar de llegar a ese agujero negro que se me muestra cuando tengo la hoja en blanco y es llegar a lograr a tocar. Pero para eso tengo que tener, digamos, sumirme en ese estado de ánimo, en ese estado, digamos, como poético, mental y espiritual, para poder alcanzar ese vacío que está ya en esa hoja en blanco y tocar ese punto de gravedad tan fuerte que me pueda consumir, que pueda absorber toda mi fuerza vital. Es lo que me ha pasado. Cuando comencé a escribir la tesis, bueno, vamos a sentarnos a escribir.
y me salió un cuento, no me salió nada filosófico. Entonces, y no pude contenerlo. Entonces, creo que ahí entendí que tenía que ver con una relación con ese agujero negro que se muestra con la hoja en blanco y de concatenar toda la fuerza vital en un escrito. Por eso yo no tengo, digamos, como, no soy prolífico en la escritura porque me da miedo incluso sumirme en esos estados. Hay veces, me da como, tengo cierta como recelo reservado. Eso. Gracias por tu respuesta. En este momento estoy en una introspección, ¿no? Mirando a la nada, pensando en todo. No, mentiras, pero muchas gracias en serio por esa respuesta. Me gustó, ¿no? Sí, como es algo completamente diferente a lo que pues yo como que conocía de otras personas que acostumbran a escribir. Así que, pa. No, gracias a ti. Bueno, ahora voy yo. Eh, con motivo del primer año de Bibliópolis, me surgió una pregunta, Maito. Nos contaba alguna vez que todo esto inició gracias a unos libros que le regaló una tía. Y Bibliópolis nació pues de la idea de qué hacer con esta biblioteca que había recibido. Ujú. Si no hubiera sucedido este acontecimiento, ¿cree que hubiera surgido esa idea de hacer algo para gestionar culturalmente estos espacios? Pues yo creo que es como la semilla, ¿no? Me voy a ir como un poco con Hegel. El mismo tallo, el tallo no es la misma flor. Nadie se imagina que dentro de la semilla hay un árbol, ¿sí? O tú ves la semilla y no ves un árbol, ves una semilla. Y yo creo que así fue como la cuestión. Yo busco esto por la necesidad de reencontrarme conmigo mismo y digamos como con la literatura. Después de salir de la universidad fue una experiencia un poco difícil para mí en torno a la escritura, sobre todo a la relación con la escritura. Y buscaba ese espacio creativo que alguna vez tuve en los talleres del maestro Luis. Entonces los busco, ¿sí? Los busco a ustedes. Y de alguna otra forma logro encontrarlos a través de esto. Las cosas se fueron dando. Yo nunca me imaginé una plataforma cultural, nunca me imaginé una biblioteca, pero siempre tuve la intención de reencontrarlos o de buscarlos para encontrar eso que en algún momento se me ocultó. ¿Mm? Entonces yo creo que esa fue como la semilla. No pude ver al principio, digamos, el tallo o la flor. Yo creo que todavía no ha surgido la flor, pero pues vamos a ver qué surge. Todo es un proceso, ¿no? Entonces yo creo que es como eso. Nunca lo imaginé, ni todavía lo puedo prever que se puede transformar o que se puede hacer. La cuestión es que ya no es solo mío, esto ya no es mío. O ya no, sí, o sea, esto, o sea, yo ya quedé, digamos, como de nutriente, de subsuelo, de sustrato a esto que es lo que es esto, pues. No sé, Mario, ¿qué sigue? No, pues muy bien. Y pues así debo agradecerle y yo creo que en nombre de todo el equipo y las personas que se han visto involucradas en este proceso, eh, que esa semilla haya sido plantada en un muy buen terreno. Bueno, la última tareita que les puse fue, Más. sí, eran tres tareitas. Y la ñapa. Sí, entre los que estamos acá, ¿a quién le gustaría hacerle alguna pregunta? Y entonces, pues, ¿Yo? incluyéndome, sí, sí, pues iniciemos con usted, Maito. Ah, ok, ya listo, Sí, todos hacen sí, una pregunta. sí, sí, todos Mm, hacemos una pregunta. pucha, bueno, yo comienzo. A ver, a mí me gustaría preguntarle a quién y qué le preguntaría.
No sé, siga con otro mientras yo pienso. Jonales. ¿Cómo es la dinámica? Perdón, Mario. ¿A alguien le hago Eh, una pregunta? sí. Listo, a Sofi. Voy a hacer una pregunta a Sofi. Ven, esto, tanto la voz narrativa que tú tienes, que obviamente hemos tenido la oportunidad de escuchar ya varias veces, ¿cierto? Junto con el doc en los talleres, esta voz narrativa, ¿por qué tiene un complemento perfecto con tu voz natural? O sea, ¿tú crees que eso es producto quizás como de, no sé, de algún artilugio, alguna magia, algún canto chamánico de tu infancia, o simplemente te gusta leer de esa manera? Es que me gusta la voz. En definitiva, es por un canto chamánico, ¿no? Es lo que todos estaban esperando. Listo, bien, eh, perfecto. no, mentiras, pero no sé, yo creo que a mí me atraía bastante escuchar a las personas leer, ¿no? O sea, y que no se trabaran leyendo y que lo hicieran de una manera en la que tú pudieras sentir lo que esa persona como que estaba leyendo, ¿no? Entonces a mí eso siempre me atrajo y me parecía encantador. Yo decía, ¿cómo es que la gente puede tener como esta versatilidad pues de expresarse de esa manera? Yo también la quiero tener, ¿no? Obviamente que al principio a mí me daba como mucha pena, aún me sigue dando como ese nervio, pero yo creo que eso lo hace más bonito, ¿no? Como siempre tener esos nervios. Pero al principio me daba mucha pena llegar a leer y todo esto, ya después como que me animé un poco, seguí todo, esto viene por allá como desde el 2018, o sea, bueno, no muchos años, pero he ido practicando y la verdad es que sí me gustaría seguir puliéndome más y me gusta que de pronto una persona se sienta cómoda con lo que yo estoy leyendo y se sienta bien, como que se sienta esa conexión. Entonces yo creo que es eso. Listo, Sofi, no, perfecto. Lo que pasa es que cuando lees, generas, digamos que tal ambiente y tal atmósfera que envuelves, ¿no? Generas tal realidad que es verosímil todo el momento. Si sea una fábula, la haces verosímil, la haces posible. Entonces, eso es magnífico, es interesante realmente. A mí me llama mucho la atención, yo te lo he dicho, entonces maravilloso. Creo que se conjugan las dos cosas perfectamente, ¿no? Creo que estoy echando ya muchas flores, ¿no? Estoy sonrojando, pero Gracias, tengo maestro. que decírtelo, tengo que decírtelo. Ay, gracias por eso. Bueno, Sofía, entonces como para que no pierdas el impulso, ¿a quién te gustaría hacerle una pregunta? No, ¿qué es esto? Una pregunta. ¿A quién? No, estoy así como procesando, como el meme, ¿no? Procesando. Em, no, pues me voy con José Antonio. Sí. A ver, José, ¿qué es lo más complicado a la hora de crear un texto, no sé, de pronto de, qué sé yo, ficción, que quizá este no viene siendo como, ay, abrió los ojos ahí, no viene siendo como algo así como en lo que de pronto esté muy metido el doc. Entonces, ¿cuál viene siendo ese reto, no? A escribir ficción, precisamente, ciencia ficción. Nos limitamos a la ciencia ficción. ¿Sería un reto para el doctor? Obviamente, para mí escribir es un reto y más ficción, mucho peor, ¿no? Ahí yo me trabo, no me salen las palabras, ¿no? Ahí sí me corcha con la pregunta y con mi sensibilidad aquí ante los participantes. Pero asumo los retos y hago lo que siempre he hecho. Escribo a la loca, digámoslo así. Me salen palabras, eh, me brotan, abro la llave del pensamiento y empiezo a digitar. Y después voy haciendo lo del escultor, voy quitando, cambiando, reformando, en fin, esculpiendo el texto que he escrito. Eso es muy cierto y qué pena que de pronto
sí, intervenga en este momento, pero es verdad, una de las cosas, yo se lo he dicho a José Antonio, una de las cosas que generan fascinación es que él le juega a todo, ¿no? Él parece un niño, los niños le juegan a todo a uno, ¿cierto? Y a veces los jóvenes y los adultos tienen ciertos prejuicios, ¿no? Tienen ciertos temores de aventurarse en esas apuestas que a veces uno propone en el taller, pero una de las ventajas precisamente del doc es que le juega a uno a lo que sea, así sea un mal taller, también le juega eso a uno, entonces me parece fascinante y los convierte, y Sofi, los convierten en buenos talleres, realmente ellos son los que hacen que los talleres sean buenos, entonces es verdad lo que comenta, muy cierto, le juega a uno a todo, chévere, asume los retos, así se crea. Bueno, para seguir con el hilo, aquí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, voy a hacerle una pregunta al maestro Luis Ignacio, que es al que menos conozco. Bueno, y obviamente a Edinson también, menos lo conozco. Pero he sabido que el maestro Luis Ignacio Muñoz ha estado muy metido en el cuento de la literatura, ha trabajado, ha compuesto, ha escrito, tiene un programa en Nemocon, creo, por medio virtual. ¿Cómo ve usted el futuro de la literatura? Acudiendo a la pregunta que nos hicieron a todos hace un momento. ¿Cómo ve usted el futuro de la literatura y de la cultura en general en nuestros municipios, por lo menos de Sabana Centro, como para no ir tan lejos? Ajá. Yo considero que el futuro de la literatura en la región es prometedor y lo podemos apreciar a través del resultado de los talleres, de los procesos de formación que se desarrollan con los niños, porque también hay que tener en cuenta que todo esto que se hace a través de las escuelas de formación con los niños también da un fruto a largo plazo. Probablemente no saquemos escritores, pero saldrán lectores, saldrán también mejores seres humanos. Todo esto es muy importante. Y en cuanto a la literatura, creo que se sigue escribiendo, creo que cada día sigue surgiendo inquietud, siguen surgiendo personas que quieren escribir, otras que siguen escribiendo, y considero que necesitamos espacios para la literatura, espacios como estos. Estos espacios deben multiplicarse, deben continuar, y también insisto en que es importante tener un proyecto editorial, porque va a ser muy importante. Esto va a dar va a ayudar mucho a la literatura local, a la literatura de la región, lo que dice usted, doctor, de Sabana Centro, porque es que estoy viendo los procesos por ejemplo, en Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, y allá también hay un trabajo excelente. Lo he visto a través de publicaciones, a través de eventos que se realizan, y están haciendo un gran trabajo. Y nosotros creo que necesitamos consolidar esto a través de continuar con estos espacios y generar un proyecto editorial, que en Cundinamarca no lo hay, un proyecto editorial independiente como lo tienen casi todos los departamentos. Se han logrado cosas, miren que tenemos cosas muy importantes como los portafolios de estímulos en municipios como Zipaquirá, como algunos municipios grandes. Tenemos también portafolio de estímulos a nivel departamento, que esto es, llevamos 4 años con esto y esto no existía. Creo que en alguna época, cuando fui consejero departamental de cultura, fui uno de los proponentes por allá en el año 2010, cuando tuvimos unas jornadas y se lo propusimos varios a la ministra de Cultura de entonces, que le pareció bien esto y le dijo al gobernador que había que crear premios departamentales de literatura, porque Cundinamarca era el único departamento de Colombia que no tenía ningún premio para los escritores, ningún estímulo, y ya lo tenemos. Entonces, importante que todo esto se mantenga y que, por ejemplo, a los premios no le metan la mano los políticos, porque esto es un problema
grande cuando la política se mete en todo esto, se tiran las cosas y creo que dañaría mucho. Entonces, creo que para mí, considero que es prometedor lo que se viene en literatura en la región, y espero que mi optimismo no se me troque por el camino, que creo que no. Considero que hay cosas por hacer. Eso es lo importante de todo esto, que las cosas están haciéndose y se van a lograr muchas más. Ok, listo. Muchas gracias, Entonces, maestro. No, señor. Luchito, su turno. ¿A quién le gustaría hacerle una pregunta? Bueno, ya me toca ahora el paredón que... sí. Hay veces es más complicado preguntar que responder, y hay veces es como lo contrario. Creo que todo depende del inicio, ¿no? Depende del hielo. Bueno, esta pregunta creo que me la pueden responder alguno de los dos, Mario o Mao. Creo que ¿qué proyectos tienen a corto y mediano plazo con Bibliópolis? Listo. Queremos hacer ahorita, digamos, queremos abrir un espacio para jóvenes donde ellos sean los que discutan. Tal vez no tanto de literatura, pero sí como de contexto social y político. Queremos darle como una voz a los jóvenes. Entonces estamos buscando como las formas de hacerlo. Un espacio para jóvenes, hecho por jóvenes y para jóvenes. Nos gustaría también hacer un espacio intergeneracional donde se puedan, digamos, como comunicar las generaciones, porque digamos, lo que yo o lo que vimos de la realidad que ha pasado en el país es una distancia generacional bastante fuerte. Me parece que hay que escucharnos. A largo plazo, eso a corto plazo y a mediano plazo. Tenemos que llenarnos de gente porque también estamos un poquito como, somos poquitos y ahí mantenemos el asunto. También tenemos que como hacer una convocatoria. A largo plazo, el sueño, o digamos, como el objetivo grande que nosotros tenemos es lograr hacer, articulado obviamente, nosotros no podemos hacer eso solo, un festival regional de literatura y poesía. Ese sería como el objetivo. Tal vez 2 años, 1 año, que nos logremos comunicar entre todos, hacer redes y lograr hacer un festival regional de literatura y poesía en Zipa o en el territorio como tal vez independiente, o bueno, no sé cómo surja esa idea, pero esa es como una idea grande que ojalá se logre. Eso sería, maestro. Pues yo creo que podría pues también agregar algo, ya cuando acabe este conflicto en el que nos tiene la pandemia. Poder Mario, hacer más estos duro porque no espacios se pero te escucha. presenciales, ya para complementar, yo creo que otro plan que tenemos es que ya acabando este conflicto en el que nos tiene la pandemia, es hacer estos espacios pero presencialmente, hacer encuentros con la palabra, talleres, conversatorios, pues eso es lo que podría yo agregar, que tenemos pues como también planeado. Entonces pues Edison, pues Maito, Una pregunta pregunta. aquí. Listo, yo le voy a preguntar al maestro John Alex. Ahí se me fue, yo ya tenía la pregunta, pero ahorita se me fue la paloma. Maestro, ¿por qué escribir? Pues, ¿por qué escribir, no? Pues es una pregunta bien compleja, Mau. Escribir, ¿por qué escribir? Depende, ¿no? Depende de qué escribir también, ¿no? Porque no es lo mismo escribir poesía, escribir, por ejemplo, una crónica, ¿no? O no es lo mismo escribir poesía, escribir una novela, ¿cierto?
Yo creo que uno tiene que, de alguna forma, Mao, de pronto situar más la pregunta, ¿cierto? O sea, porque digamos que no se puede generalizar tanto, porque habría una diferencia bastante amplia entre escribir buena literatura y mala literatura. Entonces, ¿por qué escribir? Le podrías hacer esa pregunta a alguien que a Pablo Coelho él te va a contestar algo totalmente diferente, o a un Mandino de lo que yo te puedo llegar a contestar. Entonces sí sería chévere poder situar la pregunta en relación a qué escribir, ¿no? O sea, si me preguntas por qué escribir poesía, digamos que me golpeas en la médula, y de pronto me tocas la fibra, o sea, del alma realmente, ¿cierto? Entonces creería que en ese caso, que creo es a lo que vas, creo que escribir para, para construir un bosque, Mao, para construir un bosque en el cual vivir después de que me muera, para ir a ese bosque cuantas veces quiera, ¿sí? Escribir para eso. Escribir es fundar un lugar propio, es crear un lugar propio de alguna manera, ¿sí? Es digamos que empezar a colocar ladrillo sobre ladrillo, lo que en suma será nuestra casa, ¿no? Yo pienso, Mao, yo soy demasiado, no sé si es demasiado, tengo un pensamiento demasiado espiritual o esotérico en relación a eso, pero creo que el resultado de lo que seremos después de la muerte no es sino la suma de lo que creemos en vida, ¿sí? Entonces, espero estar construyendo una posibilidad, ¿sí? A que aferrarme después de que deje de ser quien escribe, ¿no? Quiero vivir lo que escribo y lo que leo después de este paso, de esta cotidianeidad. Sí, Mao, es como fundar un lugar, escribir para fundar un lugar, escribir, digamos, para crear una nueva posibilidad de existencia cuando ya no pueda quizás existir por mi propia cuenta, Mao. Creo, no sé, digamos que también esto nace de un problema psicológico, obviamente, ¿sí? De una enfermedad que tengo, pero es la respuesta, Mao, es la respuesta. No, muchas gracias. Gracias, Mao. Y bonita pregunta, mi hermano. Qué bonita pregunta, chévere. Golpea, obviamente, golpea, pero muy buena pregunta. Bueno, finalizo yo entonces esta ronda de preguntas. Mi pregunta también es para John Alex. ¿Qué tenemos en el tintero? ¿Qué sorpresas nos tiene? ¿Hay alguna publicación para nosotros, los que somos sus fans? Claro que sí, Marito, claro que sí, hay muchas sorpresas. Una de las, digamos que las proyecciones, como lo decía el maestro Lucho, ¿cierto? Y como lo decía también Edison, es crear redes, ¿no? Esto es lo importante, eso es lo que tenemos que hacer, crear redes. Entre más redes se puedan llegar a crear, entre más nos podamos articular, entre más nos podamos relacionar entre nosotros mismos, vamos a tener más credibilidad y vamos a tener, digamos que mayor presencia en el municipio y en las regiones, ¿sí? Si nos separamos y estamos aislados, pues obviamente no vamos a tener esa receptividad administrativamente, y no solo administrativamente, sino comunitariamente. Entonces, lo más importante es no trabajar solos. Eso es, digamos que esa es una de las proyecciones o de las maneras quizás como de interpretar estos espacios, ¿no? Tenemos que trabajar articulados y tenemos que trabajar acompañados todos, ¿no? No digamos que no aislarnos, ¿cierto? Digamos que la unidad es lo que nos construye a cada uno de nosotros, y de esa manera, pues, digamos que ser observables ante los demás. Entonces tenemos que articularnos todos. Y con relación, perdón, a la pregunta, pues vendrían cosas muy positivas, ¿no? De hecho, pues el año pasado tuvimos la oportunidad de una publicación, entonces este año pues teníamos también quizás como la idea de seguir publicando, de iniciar publicaciones periódicas. Ya se había, digamos que hablado desde el campo administrativo y cultural, ya se había hablado, digamos que con la sugerencia para que se publique un libro anual, me equivoqué, anual, de todos los procesos de las escuelas de formación, no solamente de las escuelas de formación, sino de la gente de la comunidad, de la gente que escribe, ¿cierto? Es un buen espacio para empezar a promover y difundir a los escritores. Eso con relación a
a lo publicable y retomar, ¿no? Retomar espacios, seguir retomando espacios y ganando, digamos, que oportunidades, ¿no? Y articularnos es lo más importante. Yo considero que articularse es lo más importante para tener presencia y para ser observables. Pues estaremos esperando con ansias entonces Claro, esas sorpresas claro que sí, Mario, pero hay que tener algo claro, ¿cierto? Hay que tener algo bueno, claro. entonces... Espérate, Marito, hay que tener algo claro y es que obviamente eso debe ser correlativo, ¿no? O sea, no podemos vivir en una cultura asistencialista, ¿cierto? En la cual vayamos a pensar que todo tiene que ser dado. Obviamente tenemos que exigir los derechos, pero también tenemos que promover oportunidades. No se trata solamente quizás de crear esa necesidad asistencialista de que nos merecemos todo, sino tenemos que lograrlo. Y esto se hace para allá, pero de allá también para acá, sin duda. Bueno, pues un agradecimiento en el alma por haber compartido estos momentos con nosotros. Creo que el doctor José Antonio quiere decir algo, Mario. Discúlpeme, Mario, qué pena con usted, pero quisiera compartirles, creo que Sofía y Jonales ya saben, la Uniminuto de Zipaquirá organizó un concurso de poesía hace como un mes, y yo participé ahí y alcancé al podio. Qué bien. Gané un tercer puesto en ese concurso de Uniminuto aquí en Zipaquirá. Felicitaciones, doctor. Eso es... Claro que sí. Y lo menciono porque fue con las poesías que presenté con Bibliópolis sobre la enfermedad. Pues, qué bien. No, pues es una agradable noticia, doctor. Eso es, felicitaciones. Eso es, sí, gracias a ustedes. Nuevamente mis agradecimientos. Bueno, entonces ya retomo mis agradecimientos, maestro Luis, John Alex, Sofía, doctor José Antonio, Maito. Fue un total agrado haberlos tenido nuevamente acá. Y como dicen ahí, sí, estamos ya de aniversario, pero los regalos son para ustedes. Los esperamos la próxima semana en otro especial de este aniversario, donde vamos a hablar de la quebrada, ¿cierto, Mau? Sí, vamos a hablar del territorio. Entonces, pues, gracias a todo el público que nos acompañó esta noche y nuevamente gracias, queridos invitados, compañeros del alma, y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Un abrazo para Sofía, para el Doc, para Luchito, para Mao, para Andrés, un abrazo para todos. Los llevo acá en el corazón. Chao. Feliz noche para todos. Hasta pronto. Que estén muy bien. Me encantó escucharlos. Chao. Gracias, profe. Bueno. Chao, Sofía. Bueno.